Entonces, el día de hoy vamos a analizar qué son las matrices y sus dos operaciones básicas. Suma y resta, que la vamos a tratar como una sola, y producto entre matrices. Entonces, comencemos. Las matrices. ¿Qué son las matrices? Un concepto breve de lo que son. Son arreglos numéricos. Son arreglos numéricos. O por lo general numéricos. No necesariamente deben ser numéricos. A veces también poseen algunas letras o cantidades algebraicas, pero son muy raras encontrarlas. Por lo general son numéricos. Que se asocian en filas y columnas, ¿sí? O que poseen filas y columnas. ¿Ok? Un concepto breve, sencillo de recordar, los dos arreglos numéricos que poseen filas y columnas. ¿Qué son las filas y qué son las columnas? Las filas prácticamente vienen a ser los arreglos horizontales. Mientras que las columnas, pues, van a ser los arreglos verticales. De esa manera, pues, podemos considerar de que las matrices, sus arreglos numéricos, pueden ser de manera vertical y horizontal, o mezclados entre sí, ¿no? Para ello, hay algo que se conoce como el orden de una matriz o la dimensión de una matriz. Yo más le he conocido todo el tiempo como dimensión. Hoy en día veo que utilizan bastante muchos autores de libros la palabra orden. El orden de una matriz o dimensión viene a ser el producto entre el número de filas por el número de columnas. Veamos algunos ejemplos de esto para poder entender a qué nos referimos con ello. Digamos que tenemos a la matriz A. Por lo general se la representa con letras mayúsculas y entre paréntesis, ¿sí? O corchetes en algunos casos. Y los elementos que tiene internamente son la fila 5, 0 menos, a ver, la fila 2, 3 menos 1 y la fila de elementos 4, 0 menos 7. Eso ya sería una matriz. Un arreglo numérico que tiene filas que son arreglos horizontales y columnas que son arreglos verticales. Excel es uno de los programas que utiliza como concepto a las matrices para poder hacer operaciones entre filas y columnas en una hoja electrónica. Ok, entonces lo que nosotros tenemos en este caso, como les mencionaba, es dos filas o dos arreglos horizontales y tres columnas o tres arreglos verticales. Entonces, a esos elementos que están ahí, nosotros los vamos a asociar con algo llamado orden o dimensión. ¿Qué es esto de la orden o dimensión? La dimensión de una matriz es equivalente al producto entre el número de filas y el número de columnas. Pero no se debe resolver ese producto. El número de filas y el número de columnas. Más que el producto es la representación del producto. Quiero aclarar ese detalle. La representación es muy importante diferenciarla del producto en sí, porque el producto ya sería una respuesta para ello. Entonces, sería la representación de ese producto. Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. Si nosotros deseamos calcular la dimensión de la matriz A, o también conocido con el nombre de orden de una matriz, podemos hacer esto. La dimensión de la matriz A, entre corchetes colocamos a la matriz A, e igualamos a la representación del producto entre el número de filas y columnas. Como podemos observar en esta matriz, tenemos dos arreglos horizontales, que serían las dos filas. Y tenemos tres arreglos verticales, que serían las tres columnas. Y su dimensión es 2 por 3.
No se resuelve esto, solo se lo representa. Si yo resuelvo esto de aquí, yo sé que eso me da 6, pero yo no puedo escribir 2 por 3 igual a 6 y resolver eso, solo representarlo en 2 por 3. Diciendo que es un arreglo bidimensional compuesto por 2 filas y 3 columnas. El resultado de este producto es 6 y representa el número de elementos que posee una matriz. Entonces, de esa manera se determina el orden de una matriz o la dimensión de una matriz, ¿sí? Algunos autores utilizan esta parte de la dimensión o el orden de la matriz para poder escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, la matriz A de elementos 2 por 3. Lo colocan como un pequeño subíndice al lado del elemento matricial. Es una manera correcta de hacerlo, no hay problema. Y luego se colocan los elementos 2, 3, menos 1, 4, 0, menos 7, o los números que tengan, no importa las cantidades que tengan. Pueden ser enteras, decimales, fraccionarias. Mientras sean números reales, pues no hay dificultades. Muy rara vez opera con cantidades que no son reales. Otros autores, en vez de colocarlo aquí al lado de la letra mayúscula que representa la matriz, lo colocan acá, fuera del paréntesis, en una esquina. En la esquina superior, en la esquina, perdón, inferior derecha. Sí, no hay problema. Son formas de escribir las matrices. Lo que sí es cierto es que cada elemento tiene una posición. Por ejemplo, este primer elemento que está aquí, está en la primera fila y en la primera columna. Por ejemplo, este elemento que está acá, está en la segunda fila y en la segunda columna. Y los elementos de cada matriz pueden representarse con la misma letra pero en minúscula. Por ejemplo, A, 1, 1. No se lee A su 11, se lee A su 1, 1. Donde 1 representa la primera fila y este otro 1 la primera columna. De esa manera sabemos en qué posición está un elemento. A su 1, 1 sería el elemento 2, porque está en la primera fila, en la primera columna. A su 1, 2 sería el elemento de la primera fila, porque dice 1, pero en la posición de la segunda columna, 2. Entonces, el elemento A su 1, 2 valdría 3. Elemento A su 1, 3 tiene un valor de menos 1. Y asimismo, por ejemplo, el número 4 sería el elemento A su 2, 1. Porque está en la segunda fila, ¿sí? Pero está en la primera columna. A su 2, 2 es igual a 0 y A su 2, 3 es igual a menos 7. Esto de la posición de los elementos se utiliza más para poder resolver otros componentes matemáticos con el nombre de determinantes, que también son muy utilizados en la resolución de sistemas de ecuaciones. Saber en qué posición está un elemento nos permite usarlos a conveniencia. A todo esto, lo que nos interesa en esta clase es aprender a determinar la dimensión de una matriz con el propósito de poder hacer cálculos entre ellas, como sumarlas, restarlas y multiplicarlas. También existen otras operaciones más complejas como calcular la inversa, tal vez la transpuesta, la adjunta, pero son operaciones que no las vamos a tratar en el desarrollo de este tema por dos razones. En la semana número 3 del segundo parcial, es decir, hoy estamos en la semana 11 de clases en general, que viene a ser la primera semana del segundo parcial. Tanto esta como la siguiente semana no tenemos un tema planificado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, podemos completar algunas cosas y lo estamos completando dándole continuidad al tema anterior, que son sistemas de ecuaciones, pero utilizando un método diferente. Mi objetivo es utilizar el método de Gauss-Jordan, en el que el uso de matrices es indispensable. Y a partir de la semana 3, pues entramos directamente al aprendizaje de funciones, como calcular dominio, rango, gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, como hasta la semana 3 no tenemos un tema definido, lo que estamos haciendo es, pues, incursionando en este tema que está en su texto, el método de Gauss-Jordan, por medio de las matrices. Se encuentra en el capítulo 1, ¿no? Y claro, aprender a determinar la dimensión y sumarlas, restarlas, multiplicarlas, es parte de ese proceso, ¿no? Vamos a ver si es que está entendido el concepto de cómo se determina el orden o dimensión de una matriz. Por ejemplo, la matriz B de elementos, menos 8, menos 1, 3 y 4.
Mi pregunta es, jóvenes, en general, ¿cuál sería la dimensión de esa matriz B? Les escucho. 2 por 2. 2 por 2, muy bien, porque posee dos filas o dos arreglos horizontales y dos arreglos verticales. Y en el caso de la matriz C, que la voy a escribir en este momento, de elementos 4, 3, 0, 7, y elementos en la otra fila de 5, 2, menos 1 y 8. ¿Cuál sería su dimensión? 2 por 4. Por 4. 2 por 4. Posee dos filas o dos arreglos horizontales y cuatro arreglos verticales. ¿Ok? A esto de las matrices y su forma de determinada dimensión, muchas gracias por la respuesta. Toca señalar que hay muy poca imaginación al momento de llamarles por un nombre en específico por parte de los autores. Por ejemplo, una matriz que tenga más filas que columnas o más columnas que filas, pues se le suele llamar matriz rectangular, o algunos autores lo suelen llamar de esa manera. Mientras que una matriz que tiene el mismo número de filas con el mismo número de columnas, los autores le llaman matriz cuadrada. Y las matrices cuadradas, digámoslo de alguna manera, son las más usadas en la solución de sistemas de ecuaciones, para lo cual pues el método Gauss-Jordan es necesario, obviamente con una pequeña ampliación. Entonces, matrices rectangulares, matrices cuadradas. ¿Qué otro tipo de matrices existen? Por ejemplo, hablando de nombres en general así, oye, no sé que se utiliza tanta imaginación para darles un nombre. Por ejemplo, 3, 0, menos 1. ¿Cuál sería la dimensión de la matriz D? Dimensión de la matriz D y dimensión de la matriz E. ¿Cuál sería su dimensión correspondientemente? Dimensión de la matriz D. ¿Me ayudan? ¿Cuántas filas tiene la matriz D? Una, Una fila. ¿Y cuántas columnas? 0. 3 columnas. ¿Sí? Entonces sería 1 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Una fila, que es un arreglo horizontal. Recuerden que las filas son los arreglos horizontales y las columnas son los arreglos verticales, ¿ok? Y acá, la dimensión de la matriz de ¿cuánto sería? 2 por ¿Cuántas 1. filas tendría? ¿Cuántas filas? 2 filas y una columna. Sí, sería 2 por 1. Muy bien. A este tipo de matrices que tienen la forma de una horizontal se les llama matriz fila y esta es matriz columna. Como dije, no hay mucha imaginación para darle un nombre. Tal vez algunas especiales, no sé, por ejemplo, f igual a 5, 0, 0, 0 menos 3, 2, 0, 0, 1. No, aquí pongamos de 0 y 1. Las matrices que tienen así se le llama matriz diagonal, ya que las demás son 0, son nulas y solo nos queda pues, la diagonal de los elementos. Si tiene unos, o sea, uno aquí, uno positivo acá, puros unos, se le suele llamar matriz identidad. Se suele poner una i, porque si la multiplico por esta matriz a cualquier otra matriz cuadrada, pues me va a dar lo mismo. Entonces se cumple una condición matemática de identidad, de mantener la identidad de la operación matemática, ¿no? Entonces, son nombres que van apareciendo conforme la teoría va avanzando. Entonces, como dije, no hay tanto que detallar en este aspecto. Lo que sí se puede decir y se puede concluir de todo esto es que si sabemos calcular la dimensión de una matriz, nosotros podemos sin dificultad operarlas, porque para operarlas debemos saber algunas condiciones cómo se aplican y al conocer eso, pues podemos decir si es que son operables o no, o sea, si se pueden sumar o restar. Por ejemplo, a continuación vamos a ver algunas operaciones o matrices. Una de ellas que vamos a tratar durante esta parte
es la suma y resta de matrices. En específico nos vamos a centrar en este momento a eso. Después más, en unos minutos más, pues hemos de ir al producto. ¿Qué ocurre con la suma y resta de matrices? Bueno, pues para poder sumar y restar matrices, se debe cumplir una condición muy específica. Esa condición es que nosotros, si queremos sumarlas o restarlas, las matrices deben tener la misma dimensión o el mismo orden, ¿no? El mismo orden, o también llamado dimensión. Si no poseen el mismo orden o dimensión, no se pueden operar, ¿no? No se pueden operar. Ok, a ver. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo la matriz 5, 3, menos 1, 2, y la quiero sumar con la matriz 6, menos 1, 0, 7, 0, 0. No se puede sumar esto. ¿Por qué? Porque esta es una matriz 2 por 2, es 2 filas, 2 columnas, y esta es 2 por 3. A pesar que la última columna sean ceros, no se pueden sumar. ¿Cómo se suman? Para poder sumar y restar, debo operar el primer elemento con el primer elemento. ¿Sí? El segundo elemento con el segundo elemento. Y en este caso, el tercer elemento con el tercer elemento. Y como no hay, a pesar de que es cero, no se puede hacer esto. Es imposible sumarlo, ¿sí? Para poderse sumar, deberían tener la misma dimensión. Ahí sí. No es que porque tengan ceros al final, ya se van a anular y no van a existir. No, sí existen. El cero es un número, existe, y en una matriz es importante la posición que adopta y su valor. Así que tenga ceros o no tenga ceros, la última columna no la podemos anular jamás, ¿sí? Esto de aquí no se puede sumar. Peor, esto de acá, porque no tienen la misma dimensión. Para poderse sumar, lo que deben tener es la misma dimensión y sumar primero con primero, segundo con segundo, en orden, ¿no? Eso sería como un detalle de la aplicación de la teoría que estamos analizando, de que nosotros decimos de que deben poseer la misma dimensión para poderse operar. Para ello, vamos a hacer la representación con un ejercicio con el propósito de observar la aplicación de este tema, ¿ok? Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente: sean las matrices, dos puntos, matriz A de elementos 2, 3, menos 1, en la primera fila podemos decir que, cambiemos los datos porque se va a parecer al anterior, pongámosle otros datos. A ver, pongámosle 302, por ejemplo. 302 en la primera fila y menos 1, 4, 6 en la segunda fila. Matriz de elementos B. A ver, matriz B de elementos, perdón. Matriz B de elementos. Pongámosle, inventémonos, 7, 3 menos 1 y 4, 6 menos 9. Y otra matriz, la matriz C. Pongámosle 7, 2 menos 3 y 0, 4, 8. Ok, ya tenemos tres matrices. Como pueden ver, esas tres matrices poseen la misma dimensión. Todas tienen dos filas y todas tienen tres columnas. Así que por esa razón, nosotros podemos decir que las podemos operar sin problema si se trata esa operación de una suma y resta, ¿ok? Entonces tenemos esas tres matrices y digamos que queremos calcular lo siguiente: 2A menos 3B más 5C. Si nosotros queremos calcular una suma y resta de matrices, lo primero que debemos observar es que tengan la misma dimensión. Si tienen la misma dimensión, es posible sumarlas y restarlas y por lo tanto procedo con el cálculo correspondiente. Caso contrario, si, por ejemplo, no hubiera tenido esta columna y me pide hacer todo esto, como no tienen la misma dimensión todas, se dice no se puede sumar, error de dimensión y fin del asunto. No hay nada que calcular, ¿sí? Entonces, como si tienen la misma dimensión, procedamos a hacer el cálculo.
Dice 2A, sería 2 que multiplica a la matriz A, que sería de los elementos 3, 0, 2, menos 1, 4, 6. ¿Ok? Luego tenemos la matriz B, que posee los elementos 7, 3, menos 1 y 4, 6, menos 9. Estamos reemplazando la matriz aquí, el valor de B. Y luego tenemos la matriz, dice, más 5, C, que tiene los elementos 7, 2, menos 3, 0, 4, 8. Bien, lo que hemos hecho es colocar cada factor 2, menos 3 y 5 y lo estamos multiplicando con cada matriz. ¿Cómo afecta eso? Eso afecta de tal manera que, por ejemplo, este 2 va a afectar a todos los elementos, va a multiplicarse por todos ellos. Entonces, en esta parte, esto va a ser igual, 2 por 3 nos da 6, 2 por 0 es 0, 2 por 2 4, 2 por menos 1 menos 2, 2 por 4 es 8 y 2 por 6 es 12. ¿Sí? Convirtiendo de esta manera a este producto de aquí en la matriz que tenemos en la parte inferior, es decir, la representación equivalente al doble de A. El doble A pues sería multiplicar por 2 cada elemento. Como ya tenemos esa parte, lo que sigue es hacer lo mismo con los otros valores. Pero cuando nosotros tenemos un negativo, tal como es este caso, nosotros multiplicamos por el negativo. Ese signo menos va a afectar a todos. Pero si yo ingreso el negativo, acá afuera me va a quedar más, porque más por menos es menos. Entonces, como que seguirá siendo menos. Entonces, si nosotros ingresamos un término negativo dentro de una matriz, no podemos dejar el sin signo afuera. Se asume que va a quedar positivo. De esa manera, menos 3 por 7 nos da menos 21. Menos 3 por 3 nos da menos 9. Menos 3 por menos 1. Menos por menos es más 3. Si gustan le pueden poner el más. Si no, no lo considero necesario. Se sobreentiende que es positivo. Menos 3 por 4 es menos 12. Menos 3 por 6 es menos 18. Y menos 3 por menos 9 es 27. Y asimismo con la siguiente. 5 por 7 es 35. 5 por 2 es 10. 5 por 3 negativo es 15 negativo. 5 por 0 es 0. 5 por 4 es 20. Y 5 por 8, un total de 40. Ok, ya que tenemos resuelta esa parte, lo que sigue a continuación es operar en orden. Y es que la única manera de poder calcular una suma y resta de matrices de manera correcta es hacer la operación en orden. Cada elemento va operado en forma ordenada. Primer elemento de la primera matriz, con primer elemento de la segunda matriz, y con primer elemento de la tercera matriz, y así sucesivamente, dependiendo de los elementos que existan. Entonces, esto nos da, por ejemplo, 6 menos 21 más 35. Yo podría sumar los positivos y esto me da 41. Me sobra este negativo, menos 21, y todo eso nos da 20. El procedimiento lo podemos hacer aparte, mentalmente o con una calculadora. Ya eso es dependiendo de cada uno. Por ejemplo, el siguiente sería 0 menos 9, nos da menos 9. Más 10, pues 10 menos 9 sería 1 positivo. ¿Cuánto nos da 4 más 3 y menos 15, señoras y señoritas? 4 más 3 y menos 15. Menos 8. Menos 8, muy bien. Total, menos 8. Muchas gracias. Segundo elemento de la primera matriz con segundo elemento de la segunda matriz y con segundo elemento de la tercera matriz. ¿Cuánto es en total? Menos 14. Menos 14. Muy bien. Lo que no puedo hacer es sumar, por ejemplo, el de aquí con el de acá y con el de acá. Imposible, ¿no? Tienen que tener el mismo orden. Y aquí, 8 menos 18 es menos 10 y más 20, total
10. Y 20. por último, 12 más 27, 39 y 40, 79. Y así logramos calcular la respuesta del ejercicio que nos estaban solicitando. En este caso, es esto que está aquí, encerrado. Señores, señoritas, ¿alguna pregunta acerca de esta parte, este tema, de todo lo que estamos observando aquí? Dice, Dígame. ¿por qué se puso signo positivo ahí donde en el 3 que multiplica a la segunda, Este 3 a de la aquí. segunda matriz? Sí, ahí es menos 3 y por acá abajo pasó positivo. Muy bien. Veámoslo de esta manera. Por ejemplo, digamos que tenemos A menos B por C más 1. Si yo quiero ingresar esta B, solo la B, pues me va a quedar el menos, ¿no es cierto? BC más B. Pero, digamos que yo no quiero ingresar la B. Quiero ingresar todo menos B. Entonces, yo debo colocar más. ¿Por qué razón? Porque si yo multiplico aquí, menos B por C nos da menos BC, menos B por 1 nos da menos B. Y yo no le puedo dejar sin signo, porque si le dejo sin signo, se supondrá que está multiplicando. Y en realidad debo poner más, porque bueno, más por menos es menos, más por menos es menos. Digámoslo de una manera sin usar letras. Pongámoslo así. 2 menos 1 es igual a 2 más menos 1. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque más por menos es menos. Así que, en otras palabras, si este menos 1 yo lo aíslo, tal como estoy aislando aquí, este menos 3 lo estoy aislando al internarlo, pues lo único que me puede quedar afuera es un signo más. No sé si de esa manera logré responder su pregunta. Sí, Lisa, gracias, sí entendí. Perfecto, perfecto. Sí, entonces no puede quedar sin signo, porque si queda sin signo, lo que uno pensaría es que estaría multiplicando si es que estuviera sin signo, ¿no? Bien, señores, señoritas. A continuación, no nos vamos a centrar tanto en la suma y resta, porque como pueden ver, no es un tema tan complejo de analizar. Solamente es de ver que tengan la misma dimensión o el mismo orden y proceder a operar pues los números que estén de manera ordenada. Añadido a esto, pues hay un tema que sí representa un nivel de complejidad un poco mayor respecto al análisis que toca realizar, que es el producto. Como dije, hay un montón de operaciones que se pueden realizar con matrices, pero en especial me interesa el producto. ¿Por qué razón? Porque gracias al producto de matrices nosotros podemos representar como un sistema de ecuaciones, como un sistema de un ordenamiento en arreglos numéricos. Las matrices pueden representar un sistema de ecuaciones sin dificultad. Para multiplicar dos matrices hay una regla especial. Esa regla nos indica lo siguiente. Lo voy a colocar aquí. Vamos a escribirlo. Y nos dice lo siguiente. Si yo quiero multiplicar dos matrices, porque solo puedo hacerlo entre dos, si hay una tercera tengo que esperar a multiplicar primero la 2 para luego multiplicar por el siguiente, ¿no? Se debe cumplir lo siguiente siempre. El número de columnas. El número de columnas de la primera matriz debe ser idéntico al número de columnas, de filas, por decir, de la segunda matriz. Para que se puedan multiplicar. Caso contrario, no se podrán multiplicar. Multiplicar, ¿ok? Entonces, esa regla la vamos a tener que respetar y seguirla al pie de la letra, porque en caso contrario, si es que queremos multiplicar dos matrices, no lo podemos hacer sin seguir esta regla. A ver, para ejemplificar y comprender a lo que se refiere esta regla, vamos a pues proponer un ejercicio, ¿no? Ok. Digamos que tenemos las siguientes matrices. La matriz A, que posee los elementos
5, 0, menos 1 en su primera fila. Y esa misma matriz pues tiene los elementos 3, 7, 4 en la segunda fila. Y añadido eso, pues coloquemos una matriz B que tenga los elementos 1, 2, 3, menos 1 y menos 2, 0. Dos matrices bastante diferentes en dimensión. Entonces, partamos de ahí. Tenemos las dos matrices, la pregunta es, ¿se puede multiplicar A por B? ¿Se puede multiplicar B por A? Y si se puede hacer eso, ¿cuánto valen cada una? Bien, para poder calcular esto, nosotros debemos analizar la regla que he propuesto, ¿no? Listo. Entonces, tenemos esto, que el número de columnas de la primera matriz debe ser idéntico al número de filas de la segunda matriz. Entonces, ¿cómo probamos eso? Analicemos el primer ejemplo. Queremos calcular A por B. ¿Sí? Esto de aquí. Analizamos la dimensión. ¿Cuánto es la dimensión o cuál es la dimensión de la matriz A? ¿Cuánto vale? Recién lo acabamos de observar. ¿Cuál es la dimensión de la matriz? 2 por 3, ¿no es cierto? Por 3. ¿Y la dimensión de la matriz B? 3 por 2. 3 por 2. Muy bien. Yo lo que suelo hacer para ver si es que es posible multiplicarlas es tomar esas dimensiones y hacer el siguiente análisis. Si la matriz A tiene por dimensión 2 por 3 y la matriz B tiene 3 por 2, ¿no es cierto? De dimensión, procedo a ver si que se cumple la regla que está acá arriba. Recuerden que esto es filas y esto es columnas, ¿sí? La regla nos dice, el número de columnas de la primera matriz, aquí está, debe ser idéntico al número de filas, aquí es filas, de la segunda matriz. Si pasa eso, lo que yo hago es anulo estos dos valores. Sí, recuerden que esto no es una multiplicación de números, porque yo no puedo hacer eso en la multiplicación. Yo no puedo anular 3 con 3. Es imposible en matemáticas, en aritmética hacer eso, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es una representación. Y esa representación me va a dar como resultado, al analizar las dimensiones de la matriz, lo que me sobra. 2 por 2. No digo que es igual, solamente digo que es una representación de órdenes o dimensiones de matrices. Ojo, que estos números de aquí no deben ser idénticos. Puede ser este 2 y este puede ser 1.000.000, no hay problema. Los únicos que tienen que ser idénticos son el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Y si ocurre eso, pues, entonces podemos asegurar de que sí se pueden multiplicar y además la respuesta de esa multiplicación va a ser una matriz que va a tener dos filas con dos columnas. ¿Ok? Eso es lo que pretendo explicar. Pero insisto, esto aquí no es una operación matemática. ¿Por qué razón? Porque es imposible operar así, no puedo anular esto. Simplemente es una representación de las dimensiones. Por ejemplo, si yo tuviera una matriz 2 por 3 y otra matriz 3 por 5, pues como tienen el mismo número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, la respuesta pues va a ser una matriz 2 por 5. Así se puede. Si tuviera una matriz 2 por 3 y una matriz 4 por 7, esto no coincide, no se puede multiplicar, ¿sí? Entonces es solamente para verificar de que se puedan multiplicar o no se puedan multiplicar. Nada más una condición. Bien, a continuación vamos a resolver el producto A por B y B por A. A ver, jóvenes, decíamos que sí es posible y que incluso hemos predicho que nos va a dar una matriz de dos elementos en la fila y dos elementos en la columna. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Lo que vamos a hacer es multiplicar A por B.
y reemplazar los valores de ambas matrices. La matriz A tiene los elementos 5, 0, menos 1, 3, 7, 4. Y todo esto por la matriz B de elementos 1, 2, 3, menos 1 y menos 2, 0. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? El proceso para multiplicar dos matrices es hacer el producto o realizar el producto entre los elementos de una fila con los elementos de una columna de manera ordenada, ¿sí? Entonces sería multiplicar elementos de fila por elementos de columna. De manera ordenada. Esa va a ser la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, elementos de columna de forma ordenada. Bien, nos vamos a pegar a ese procedimiento. Ok, entonces para ello vamos a utilizar lo siguiente. Por ejemplo, esta primera fila que está aquí, la vamos a multiplicar por esta columna que está acá. Ok, vamos a ver qué tal nos queda. Según el proceso, multiplicar elementos de fila por elementos de columna de manera ordenada. Es decir, primer elemento con primer elemento. 5 por 1 es 5. 0 por 3 es 0. Como no tiene signo, pues asumimos que es positivo. Menos 1 por menos 2, más 2. Primera fila con primera columna. Luego que hemos hecho eso, vamos a multiplicar la primera fila que está aquí con la segunda columna. Y vamos a calcular 5 por 2, 10. Primero con primero. Segundo con segundo, 0 por menos 1. Aquí hay una falla. Esto debe ir en el otro lado. Acá. 10. 0 por menos 1, menos 0. Y menos 1 por 0, pues menos 0 también. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es multiplicando fila por primera columna. Primera fila por segunda columna. Elemento por elemento. De manera ordenada. Si ya termino la primera fila por todas las columnas, pues comienzo con la otra fila. Es decir, esta de acá. La segunda fila ahora. Haré con la primera columna la multiplicación correspondiente y también con la segunda columna. Veamos cómo nos queda. 3 por 1, 3. 7 por 3, 21. Y 4 por menos 2, menos 8. Lo mismo hacemos con la segunda fila y la segunda columna. 3 por 2 da 6. 7 por 1 es menos 7. Y 4 por 0 es 0. Cuando no tenga signo, asumimos que es positivo. De todo esto podemos concluir que el producto de A por B ha sido igual a 5 más 0 es 5 y más 2 nos da un total de 7 unidades. 10 menos 0 y menos 0 nos da un total de 10. 3 más 21, 24 menos 8 nos da un total de 16. Y 6 menos 7 es menos 1. Como pueden observar, nos podemos dar cuenta de que la respuesta fue una matriz de dos filas con dos columnas. ¿Ok? Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio. Y toca acotar algo más, de que el producto de la matriz A por B
no siempre es igual al producto de la matriz B por A. Eso de los factores multiplicados entre sí, su orden, el orden de los factores del producto, esa regla solo se puede aplicar en aritmética. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 4, es igual a 4 por 5, porque de ambos lados pues me da 20. Pero en las matrices no, porque no tenemos números sencillos o cantidades algebraicas sencillas que podemos operarlas entre ellas de cualquier lado. Tenemos arreglos, y esos arreglos, pues si los pongo de una manera o los pongo de otra forma, lo que va a ocurrir es que sus respuestas van a diferir significativamente. Hay casos muy especiales en los que sí se cumple que es igual A por B a B por A, pero son casos muy especiales. Pero por lo general, el producto de dos matrices de un lado no siempre es igual al producto de matrices desde el otro lado, ¿no? ¿No hay preguntas acerca de esto, por favor, que tengan? Jóvenes. No le dicen. Bueno, No le dicen, todo bien. perfecto. Recuerden que en el ejercicio, además de calcular A por B, también tenemos planificado calcular B por A. Con eso vamos a terminar la clase cuando calculemos B por A. Entonces, lo que yo quiero probar es esto, que A por B no siempre es igual a B por A. Es decir, que cuando yo multiplique B por A, no me va a dar esta respuesta. Va a dar una respuesta totalmente distinta. Terminemos el ejercicio calculando el producto de B por A. Para ello voy a escribir estos datos ya, digamos, en orden, para proceder a multiplicar entre sí. Pasemos a la pizarra para ello. Ok, tenemos lo siguiente entonces. Si yo quiero multiplicar B por A, escribiendo en orden, la matriz B tenía dos elementos, 1, 2, 3 menos 1 y menos 2, 0. Menos 2, 0. ¿Ok? Y todo esto multiplicado por la matriz A, que tenía los elementos. Ese punto es innecesario, no lo coloquemos. Ya se supone que si no hay signo, pues está multiplicando, ¿no? 5, 0 menos 1 y 3, 7, 4. Ok. Como pueden observar, esos elementos están técnicamente ordenados de tal manera que sí es posible hacer un producto. Sin embargo, lo vamos a probar aparte, nada más por saber si es cierto. La matriz B, su dimensión es 1, 2, 3 filas por 2 columnas, ¿no? Es 3 por 2. Y esto se está multiplicando por una matriz 2 por 3. Como podemos ver, se repite el 2 y ojo, la respuesta va a ser una matriz 3 por 3. Interesante. ¿Por qué razón? Porque multiplicando de la manera A por B, como vieron en el ejercicio de hace un momento, pues nos dio una matriz 2 por 2. Ahora nos va a dar una matriz 3 por 3 que es totalmente diferente en dimensión, en elementos. Por lo tanto, podemos concluir una sola cosa, que A por B no puede ser igual a B por A, o al menos no en todos los casos. Bien, procedamos a hacer el producto de estas matrices. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a abrir un paréntesis e ir multiplicando lo que necesitemos. Por ejemplo, primera fila multiplicada por primera columna. ¿Cuánto nos da? Si pueden saltarse pasos después, pues ya no hay problema. Para ustedes mejor. 1 por 5, primer elemento con primer elemento. 5. Y 2 por 3 nos da un total de 6. Entonces vamos a multiplicar si va a ser 1 por 5, 5. Y 2 por 3, 6. Ya tenemos ese valor. Se terminó ahí esa parte. Luego, primera fila por segunda columna. Para ello multipliquemos el primero con el primero. 1 por 0 es 0. Y 2 por 7, total 14. Siempre en orden. Primero con primero,
segundo con segundo. Ya terminamos esa parte. Vamos con la de acá. 1 por menos 1 es menos 1. Y 2 por 4 es más 8. Bien. Hemos multiplicado la primera fila con las tres columnas, ¿no? Así como realizamos el producto de esa fila, pues hacemos lo mismo con la segunda fila que está aquí. Lo mismo, exactamente lo mismo. Primero con primero. 3 por 5, 15. Menos 1 por 3, menos 3. 3 por 0 nos da 0. Menos 1 por 7 nos da menos 7. 3 por menos 1 es menos 3. Y menos 1 por 4 es menos 4. ¿Ok? Y por último, vamos a utilizar la tercera fila. De igual manera multiplicada por cada columna. Menos 2 por 5 es menos 10. 2 por 5 es menos 10. 0 por 3 nos da 0. Luego tenemos menos 2 por 0 es menos 0. Y 0 por 7 pues nos da más 0. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Y 0 por 4 es 0. Paso final. El producto de B por A, que algunas personas le pueden poner C si quieren, no hay problema, ¿no? Porque al final es otra matriz nueva. Ha dado por respuesta 11. Acá tenemos 14. Menos 1 más 8, ¿cuánto es? ¿7 o menos 7? 7. 7 positivo, ¿sí? Dos términos con signos diferentes se restan y se mantiene el signo del mayor. 15 menos 3, 12. Muchas gracias, señorita. Menos 7. Menos 3 y menos 4, ¿cuánto nos da? Menos 7. Menos 7. Muy bien. Dos signos iguales se suman y se mantiene el signo. Aquí no puedo decir menos 3 y menos 4, menos por menos, más y 3 más 4, 7. Imposible. ¿Sí? Menos 3 y menos 4 es menos 7. ¿Por qué no puedo decir menos por menos más? Porque no estoy multiplicando, ¿sí? Si yo tengo dos signos seguidos, los estoy sumando. Y la suma pues me da menos 7. Probando eso. Se me perdieron $3, se me perdieron $4, he perdido $7 en total. La única manera en la que yo puedo decir menos por menos es más, si tuviera menos 3 por menos 4. Si yo tengo una multiplicación, ahí sí aplico ley de signos. Para ese caso. En lo demás no. Les aclaro eso porque tengo algunas dificultades con algunos estudiantes de otros cursos inferiores a tercero. Y no me gustaría que haya esas mismas dificultades acá porque es matemática demasiado básica, ¿no? Menos 10 más 0 es menos 10. Menos 0 más 0 es 0. Y 2 más 0 es 2. Así obtenemos la respuesta del producto B por A, que ha sido la matriz de elementos 11, 14, 7. 11, 14, 7. 12 menos 7 menos 7 y menos 10, 0, 2. Que si nosotros procedemos a compararle con el producto A por B que desarrollamos en la pizarra anterior, su respuesta era, la busco un momento, era 7, 10, 16 y menos 1. Y como pueden visualizar, no se parece en absoluto esta respuesta de aquí con esta respuesta de acá. ¿Por qué razón? Porque en matrices no es como en aritmética, que A por B es igual a B por A. O sea, 4 por 5 es igual a 5 por 4, ¿no? Aquí A por B no es igual a B por A. Casi nunca. Casos en los que puede ser igual, cuando se multiplique por una matriz de identidad. Es decir, si yo tengo 5, 4, 2, 1 y multiplico por 1, 0, 0, 1, pues sí, es una identidad. Al final la identidad mantiene constante la matriz. Otro caso en el que sí nos va a dar lo mismo de un lado y del otro, pues cuando se multiplique por sí misma. Es que es lógico, si multiplico por sí misma, no importa de qué lado multiplique, ¿no? Son casos demasiado especiales. Y algún caso que de pronto tenga dos matrices cuadradas que de un lado y otro den lo mismo, pero es un caso demasiado particular. Por lo general, y en la mayoría de casos,
Jamás el producto de A por B va a ser igual a B por A. Algo más añadido a esto es que si ustedes tuvieran aquí, no sé, una fila más, puede ser imposible multiplicar. Por ejemplo, si aquí tuviera 5, 6, 7, no podía multiplicar porque las dimensiones no hubieran coincidido, ¿no? Entonces, por esa razón, el análisis dimensional o del orden de la matriz es importante.